Hola, soy Guadalupe Trejo Y yo soy Ale Salcido. y juntas somos Demente Financiera, donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más, dice Ale, un martes más de Demente Financiera. Hoy ya empezó como el clima un poquito frío, ya se empieza a sentir esa brisita de invierno, de amor, de paz, pero primero de muertos, ¿no? También, y de la festividad del Día de Muertos, no me malinterpreten, de la festividad, de la celebración o conmemoración del Día de Muertos, mejor dicho. Y la verdad es que, y obviamente estamos, lo vuelvo a repetir como el programa pasado, estamos en el mes más bonito del año, el mes más divertido, donde hay las lunas más hermosas, que ahorita ha estado complicado, no se ven, pero obviamente porque la cuestión del frío de los ciclones, y si se han dado cuenta cómo ha cambiado el clima de unos años para acá. Antes, cuando veíamos en octubre que estuvieran los ciclones, las lluvias, nublado, que estuviera complicada la parte del clima, la verdad es que sí, poco a poco va cambiando, o más bien dicho, por ahí me decían el día que estábamos platicando con unos amigos, me decían, ¿cómo lo hemos cambiado a este planeta? Que las estaciones poco a poco se van adecuando, ¿no? Y es complicado, pero también es muy interesante y divertido poder salir a disfrutar la lluvia y obviamente el frío. A quienes amamos el frío más que el calor, nos encanta esta parte de andar abrigados, y ya es momento de meter toda la ropa de primavera y sacar todos nuestra ropa de invierno para lucir bellas y radiantes. Y bueno, estamos aquí en un programa muy esperado. Estamos también saludando desde aquí, desde estos micrófonos, a nuestra compañera Ale Salcido, que yo creo que no debe tardar en llegar, porque el tráfico también en esta ciudad de Cuernavaca está un poco complicado. Pero bueno, este programa la verdad me emociona mucho, lo hemos estado prometiendo y prometiendo y prometiendo, y por una y otra situación no habíamos podido platicar sobre este tema, y hemos platicado mucho de lo que es un fondo de emergencia, de ten tu fondo de emergencia, haz tu fondo de emergencia. Obviamente es una cuestión muy importante financiera. Trata de tener completo tu fondo de emergencia, pero mucha gente, y esto me llamó la atención porque alguna persona me preguntó, en una asesoría me preguntó, bueno, ok, yo insistes mucho en que tenga mi fondo de emergencia, pero realmente, ¿qué es lo que integraría mi fondo de emergencia, no? Obviamente esto es personalizado para cada quien, pero de manera muy general, sí podemos hacer un análisis de qué sería realmente una emergencia y qué podríamos tener dentro de este fondo de emergencia y para qué lo podríamos ocupar, porque muchas veces tenemos una idea equivocada, que estamos haciendo un ahorro y que este fondo de emergencia a lo mejor es que lo voy a hacer porque voy a programar no sé, ahorita que vienen los gastos de Navidad, los regalos, etcétera, o el buen fin, y obviamente para eso no nos sirve un fondo de emergencia, ¿no? Y lo más importante es poder entender qué es un fondo de emergencia. Y justamente un fondo de emergencia es, me gustaría que, bueno, antes que yo se los comente también aquí en redes sociales, me pongan qué es para ustedes un fondo de emergencia. O sea, ¿qué les suena? Así como tener un fondo de emergencia. Es como tener un dinero extra ahí olvidado para que cuando lo necesite realmente lo voy a ocupar. Eh, Alguna vez mi abuela, mi mamá me decía, no sé si a alguno de ustedes les pasó, que de repente les decían, te voy a dar, no sé, 50 pesos, 20 pesos. En mis tiempos era eso, 50, ahorita ya no alcanza para mucho, ¿no? Pero decían, te voy a dar estos 20 pesos, 50 pesos, y los traes en tu cartera, solamente los vas a ocupar cuando de plano no tengas más dinero y que necesites ocuparlo para que te quedes sin dinero, que para el pasaje, para comer, para algo que realmente no veas que ya
no tienes ya más dinero, ¿no? Y que de repente, o que cuando era yo chiquita, ¿no? Que la mochila, que me esculcaban la mochila porque pues se da entre los niños de repente ese tipo de travesuras y pues me sacaban lo que yo traía y a lo mejor ahí traía 2, 3, 4, 5, 10 pesos y ya te quedabas sin comer, pero pues decías en mi monederito traigo este poquito de dinero para poder hacer frente a mi comida, a poder trasladarme mis pasajes, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente eso es justamente una emergencia cuando estamos chiquitos, ¿no? Cuando estamos pequeños y el hecho de que traigamos en nuestra bolsa es el fondo de emergencia. Y ahora que ya estamos grandes, también hemos perdido como esa idea. Ya está aquí Ale Salcido con nosotros, bienvenida. Perdón por esta abrupta interrupción, pero yo estoy aquí. Es que el tráfico estaba comentando con los radioescuchas que está tremendo y aquí en Cuernavaca ahorita está el frío y todo se conjuga. Pero bueno, ya estoy aquí. Venía escuchando el principio de lo que comentabas y efectivamente. El fondo de emergencia lo teníamos cuando éramos chiquitos y creo que ahora que estamos grandes hemos perdido ese hábito de tener ese fondo de emergencia y justamente cuando ya debemos de tener esa cultura, no tenemos ese fondo de emergencia, ¿no? Es correcto. Que, bueno, no sé si comentaste realmente lo que es como definición un No, fondo a de eso reserva. iba, Ajá. a eso iba. Justamente, que me encanta la idea, ¿no? Que de lo que decías tú del guardadito y del billetito por si las, dice mi mamá, por si las flies. Ajá. Pero bueno, básicamente es un guardadito de efectivo que tenemos para atender gastos que no tenemos planeados o emergencias, en este caso financieras. ¿Cuáles podrían ser, no? A lo mejor una compostura de tu coche. Uh-huh. En el tema inmobiliario, de hecho, hay un término que, bueno, igual y más adelante lo abordamos, que es el fondo de reserva, que es Sí. un poquito lo mismo, pero para propiedades, ¿no? Sí. Que también puede ser una reparación que se te inundó algo, el tema sismos, como algo que no estamos acostumbrados o no es de tu gasto habitual, ¿no? No forma parte de tus gastos mensuales rutinarios. Sí, y la verdad es que este fondo de emergencia sí es obviamente muy, muy, muy importante, ¿no? Tenerlo. Y este fondo de emergencia nos ayuda justamente a hacer frente, por ejemplo, a una situación como nos pasó con el COVID. Sí. Obviamente, no, a lo mejor dices, es que yo no, a lo mejor no hubiera podido sobrevivir los 2 años, pero a lo mejor sí los 6 meses o los 3 meses o el Es lo mes. que piensas que hacer, ¿no? En lo que, Sí, en lo que claro. puedes decidir qué hacer, cómo moverte, cómo hacer con los niños, ¿no? La familia, si te acercas. Que de si te hecho es vas. uno de los porqués el fondo de emergencia, ¿no? Porque también de repente cuando estás empleado con alguna empresa y por una X situación te quedas sin trabajo, pues también ahí tienes un fondo de reserva para recurrir, ¿no? Sí, claro. Y obviamente algo que yo creo que es muy, muy importante es, y una pregunta que todo el mundo se hace, y la contestación me da mucha curiosidad porque todos los financieros platican lo mismo. Yo ahí, pues sí, estoy de acuerdo, pero también tengo mi propio concepto, es de cuánto dinero debo tener Claro. en mi fondo de emergencia, ¿no? ¿Cuánto Claro. es lo que realmente debo tener en mi fondo de emergencia? Y muchos te dicen, no, pues es que tienes que tener de 3 a 6 meses de tu sueldo. Luego dicen otros, no, es que tienes que tener hasta un año de tu O de también tu sueldo, ¿no? De tus muchos lo ingresos. miden por gastos, ¿no? O sea, tú Ujú. sacas tu gasto mensual y a lo mejor entiendes que en una emergencia te vas a reducir un poco, entonces dices, bueno, si yo al mes gasto, no sé, 50,000 pesos, 5 meses, mi equivalente al fondo tiene que ser aproximadamente tanto, ¿no? Sí, y luego otros también te comentan, no, pues es que tienes que hacer un ahorro del 10%, ¿no? Ujú. En este caso dices, bueno, el 10% para el ahorro, pero ahí también en ese ahorro, también eso yo creo que es confuso para las personas que están Es iniciando, diferente, ¿no? ¿no? Ajá. Exacto, porque dicen, oye, voy a ahorrar el 10% para mis ahorros, ¿no? Mis planes a futuro, invertir, lo que sea. Y aparte tengo que hacer un ahorro para mi fondo de emergencia, o sea, no me va a dar el sueldo, o sea, o la cantidad que gano no me da. Y yo creo que aquí es importante comentar que hay prioridades, ¿no? Claro. Lo primero que hay que hacer en las finanzas personales, antes que otra cosa, obviamente todos coincidimos en eso, toda la parte de los financieros coincidimos en que lo importante y lo primordial es construir tu fondo de emergencia. O
sea, eso es lo primero. Si tú quieres arreglar tus finanzas y todo, oye, pero es que tengo deudas, es que debo, es que no puedo porque realmente las deudas me absorben, también hay una fórmula para eso, ¿no? De hecho, lo que a mí me gusta de este fondo de emergencias, que insisto en llamar fondo De reserva. por el tema de los inmuebles, pero a mí lo que me gusta de este tema del fondo de emergencia es que justamente sirve para no generar más deudas. Exactamente. No, porque al momento en que tú tienes una emergencia, ¿qué haces? No, a lo mejor dices, pido prestado, saco un crédito, y entonces en lugar de, sí resuelves, pero al mismo tiempo estás generando una deuda. Claro. Y cuando tienes un fondo de reserva, dices, bueno, rompo el cochinito. Sí, claro. Y ya no tengo una deuda, ¿no? Ya usé mi fondo de emergencia para resolver en este momento mi problema y no causarte un tema financiero más fuerte. Exactamente, y justo es eso, porque dices, bueno, voy a usarle un crédito, una tarjeta de crédito, y terminas pagando intereses, que muchas veces esos intereses los puedes ir ocupando para recuperar tu fondo de emergencia. Entonces sí hay la manera financiera de poder recuperarlo, y obviamente algo que yo les diría, porque también dicen, el fondo de emergencia corresponde al 8.33% de lo que tú ganas, que es lo que tendrías que estar ahorrando mensualmente, ¿no? O sea, todo lo que tú ganas antes de ahorrar el 10% para inversiones, para hacer que tu dinero crezca y para que puedas destinar a metas a largo plazo, lo primero que tendrías que hacer es tu fondo de emergencia. Y muchos financieros dicen, sí, el 8.33% es lo que tendrías que ahorrar de tu sueldo mensual para hacer tu fondo de emergencia antes del 10%, ya que tengas ese hábito. Justo es lo que te iba a decir. Entonces tu recomendación es, primero haces tu fondo de emergencia y después empiezas con todo lo demás. Sí, ¿no? Ya después te vas como ya vas a tener el hábito del ahorro, ya obviamente... Le subes un 2%. Exacto, un 2.70. Exacto. Y ya te va a dar, obviamente, para que puedas hacer inversión, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y obviamente, dices, oye, para mí el 8.33% es muchísimo, ¿no? Porque puede ser. Pero bueno, yo les diría, háganlo de acuerdo a sus posibilidades, claro, ¿no? De acuerdo a lo que realmente, no tiene que ser a fuerzas ese 8.33. Y lo muy importante, me parecería que sería poner una meta, ¿no? O sea, poner un número para mi fondo de reserva, para que yo sepa cuánto tengo que juntar. Que eso es lo que vamos a platicar de regreso. Por favor, no se vayan, regresamos. Regresamos aquí a Demente Financiera con este tema y estamos platicando de cuánto es el porcentaje que realmente es lo que yo podría hacer de ahorro para crear mi fondo de emergencia. Y estamos platicando que si el 10, que si el 8.33, que yo les diría realmente empiecen. Claro. O sea, empiecen con 50 pesos, con 20 pesos, sí, con lo que sea. Es justo, porque en el momento que tienes una emergencia, volteas y si traes 5,000 pesos, dices, bueno, ya tengo 5, ¿no? Ya me falta menos. Sí, exacto. O sea, empiecen, pero si no empiezas hoy, la emergencia pues te puede agarrar mañana, o sea, hoy mismo, ¿no? Entonces, yo creo que empiecen con el fondo de emergencia ya de poco a poquito. Obviamente vamos a platicar qué no es un fondo de emergencia y en qué lo puedo ocupar, que justamente es la finalidad de este programa. Pero antes de pasar a justamente ese dato, Alex nos trae... Sí, cifras duras. Que me llamó mucho la atención porque realmente hemos comentado en este programa que en México no tenemos una cultura como tal del ahorro, ni una cultura financiera, ¿no? Entonces, bueno, dice que solo el 20% de los mexicanos tienen suficientes ahorros para cubrir una emergencia. Y no es precisamente que tengan un fondo de emergencia, o sea, sino que sus ahorros les alcanzan para cubrir una emergencia. Solo el 15% de la población ahorra de manera formal. Y las personas que ahorran, esto me llamó mucho la atención, el 31% utiliza su dinero para atender emergencias o imprevistos. O sea, que sí realmente se usa, exactamente. Claro. El 31.1% para gastos de comida personales o pagos de servicios. Fíjate, el ahorro. Uh-huh. El 18% para comprar, reparar, remodelar o ampliar una casa, comprar terrenos, vehículos, entre otros. El 14% para gastos de educación. El 12% para vacaciones, el 11%, que se me hace bajo, para gastos de salud. Sí, es muy bajo realmente. Me hace bajo. El 5% para comenzar a emplear una operación u operar un negocio. Y el 1.2%, que eso te va a gustar a ti, porque es un buen nicho de mercado, para el retiro o la vejez. El 1.2%, sí, claro. O sea, casi nadie pensamos en esa parte, ¿no? Y de acuerdo con este estudio, que es un estudio, me gusta, de estrés financiero,
lo maneja como una crisis silenciosa de bienestar de empleados y empresarios, porque el 47% de los mexicanos sufre de algún tipo de estrés por deudas. O Claro, justamente por no tener un fondo de emergencia. Que eso está muy interesante. claro, y aquí la parte del fondo de emergencias, por eso es pero tan importante el fondo de emergencia. Y justamente has dado en el clavo algo que yo quiero decir, porque un fondo de emergencia, ahorita les voy a decir, un fondo de emergencia no es para vacaciones, como lo comentábamos ahí, y no un es. porcentaje muy alto lo ocupa para irse de vacaciones. Yo ahí les diría, 12% de la población. ese ahorro, más bien dicho, es un gasto programado, ¿no? O sea, me voy a ir de vacaciones. Debería ser. Ajá, exacto, debería de ser. Voy a ahorrar, voy a programar mis vacaciones para poder gastar lo que yo quiera gastar, porque obviamente antes hice un presupuesto de mis vacaciones, pero no lo voy a agarrar del fondo de emergencia. En un mundo paralelo, antes hice un presupuesto exactamente para mis vacaciones, ¿no? Entonces un fondo de emergencia no es para vacaciones, no es para compras, exacto, no es para gastos cotidianos, como por ahí decía, que es obviamente para el súper, para los gastos de luz, agua, de comida, servicios. De gastos personales, pago de servicios. O sea, tampoco es el fondo de emergencia no es para eso, tampoco es para entretenimiento, no es para que, vamos al cine y agarro del fondo de emergencia porque esto es una emergencia, necesito desestresarme, no. O sea, créeme que después te vas a estresar más si tienes una emergencia mayor. Sí, por eso me gustó este estudio, porque es de estrés financiero. Sí, y también un fondo de emergencia no es para regalos. Eso es yo creo que lo más importante que tenemos que tener claro, ¿no? Es que yo necesito emergencia darle un regalo a mi mamá, a mi papá, a mi mejor amigo, ¿no? Esto es una emergencia porque se me olvidó. No sé. Como decimos en un programa, ¿no? Que hablábamos de yo tengo un dinerito guardado y yo sola me presto a mí misma, ¿no? Ah, sí, claro. A lo mejor un fondo de emergencia sí te puede funcionar en ese sentido de decir, tuve ahorita un descalabro, por ejemplo el coche, ¿no? Me dieron un trancazo en el coche, no es comercial. Cualquier parecido a la realidad es coincidencia. Me dieron un trancazo en mi coche, voy a tomar 10,000 pesos, pero voy a regresar 11,500. Sí, claro. ¿No? O sea, préstate con intereses. Digo, eso ya son palabras mayores. Interés, pero a lo mejor sí lo puedes usar para subsanar emergencias siempre y cuando no regreses. Obviamente eso ya son palabras mayores, muy, que también se puede, y créeme que es lo ideal. O sea, apenas estaba yo haciendo una cuenta ahí, creo que fue el día de ayer, y dije, me falta tanto, ya debería por pagar intereses, como si me lo hubiera prestado el banco, ¿no? Pero pagar intereses a mí misma, ¿no? Sí, claro. Porque hay una situación ahí que dices, oye, pero ¿cómo? ¿En qué momento me lo gasté, no? Es correcto. Y obviamente dicen, bueno, obviamente es dinero para tener cuando tenemos vacas flacas, ¿no? Es correcto. Y bueno, ¿en qué puedo ocupar mi fondo de emergencia? Que eso es lo medular de aquí de este programa, ¿no? Obviamente el tamaño ideal, que obviamente platicábamos antes de irnos al corte, ¿cuál es el tamaño ideal de mi fondo de emergencia, no? ¿Qué es lo que tengo que valorar? Yo creo que aquí yo le invitaría a toda la gente que primero hiciéramos una lista de cuáles son realmente mis prioridades. Ejemplo, ¿no? Mi salud. Yo creo que la salud, y ahí viene un porcentaje muy bajito en la cuestión de salud, retiro, ¿no? El 1.2 es para el retiro, que también debería ser importante, y el 11.1 para gastos de salud. Yo creo que la salud debería de ir en primer lugar de tu fondo de emergencia. Es algo que incluso las instituciones públicas ya están muy saturadas. Y hay mucha gente que de repente dicen, y yo siempre les contesto esto, porque dicen, oye, es que yo tengo seguro social, yo tengo ISSSTE, yo tengo alguna prestación, ¿no? De gobierno, y obviamente me van a dar la atención. Y yo les digo, sí, y aparte conozco a los médicos, y mi médico de cabecera siempre ha sido mi médico, ¿no? Familia es médico. Y yo les digo, es diferente ir a pedir el favor y decir, oye, ¿me echas la mano en hacerme una consulta, o a lo mejor atenderme, o no sé, con dinero? A decirle, oye, ¿me atiendes? Y luego te pago, ¿no? O me atiendes o no te pago, o ¿sabes qué? Dame un descuento, pero aparte del descuento, ¿me lo das a crédito? O, ¿no? Te hago venir y te hago eso y te hago lo otro, pero sabes que no me vas a pagar, ¿no? Exacto, entonces, obviamente, yo creo que todos, no es que estemos peleados con el dinero, ni es que somos tan ambiciosos, pero es algo, que obviamente mueve al mundo, trabajo, ¿no? Y es tu trabajo. Además. O sea, porque en este caso puede ser tu tío, tu hermano, tu sobrino, etcétera,
pero es su trabajo. Sí, es, obviamente y dicen, para eso estudié, ¿no? Y luego aparte llegan y te dicen, es que son, no sé, tantos miles, ¿no? Ay, pero está carísimo, si nada más veniste y 10 minutos y no me hiciste nada, ¿no? Sí, O sea, nada más me revisas y dices, tampoco valoramos esa parte. Y obviamente les digo, con un fondo de emergencia es diferente pedir el favor y tener el dinero que pedir el favor y miles de favores más, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la parte de el fondo de emergencia, lo prioritario y el mayor porcentaje debería de ser la parte de la salud. Justo yo platicaba hoy en la mañana con unos clientes, que es un tema parecido, que traíamos la disruptiva de por qué una exclusiva, por qué darte a vender a ti mi casa en exclusiva y por qué una opción, ¿no? Que todo el mundo la pueda vender. Y me remite ahorita a lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque yo les digo, es que la verdad es que cuando a mí me dan una casa en opción, pues no le invierto lo mismo que cuando es una casa en exclusiva, ¿no? La casa en opción, a lo mejor yo le pongo mucho interés y hago un proceso de marketing y eso y lo otro para que la venda otro. Yo creo que a los médicos les pasa algo así, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo el cliente que yo sé que me va a dejar dinero, que yo sé que va a ser un cliente constante, etcétera, a que ya sé que tú me vas a estar dándola todos los días, ¿no? Y pues no, habría que preguntarle a los y médicos, al final ¿no? a lo mejor también te vas con un especialista, o sea, no vas a ser realmente mi cliente y finalmente pues de eso viven, ¿no? Claro, y yo creo que un fondo de emergencia, como les digo, el mayor porcentaje, a mi punto de vista, sería sí o sí que sea para la salud, ¿no? Sí. Yo aquí los invito a que ustedes se imaginen como íbamos en la escuela, ¿no? En la gráfica famosa pastel, que es literalmente redonda, y ustedes ahí hagan un dibujo, porque sí, muchas veces hacer finanzas es complicado y aburrido. Yo lo entiendo, pero si ustedes agarran un cuaderno y empiezan a hacer dibujos, literal, hacen dibujos y dicen, voy a hacer mi gráfica de pastel y ahí le voy a poner, a ver, ¿qué porcentaje necesito para mi salud? Ahora, para mi salud y quisiera cubrir a mi esposa, a mis hijos, ¿no? O simplemente es para salud, no importa quién se enferme, ¿no? Yo sé que ese porcentaje está ahí. Y también ese ejercicio le pueden sumar ya que estamos imaginando, ¿no? De alguna manera y haciendo gráficas que todavía no lo necesitamos, porque es diferente cuando tú ya lo necesitas en una urgencia a cuando tú lo estás pensando y planeando con toda calma, ¿no? Sí, claro. Hace toda la diferencia. También ahí podrían imaginarse cuánto me ha costado aproximadamente la vez que me chocaron. Sí, ¿cuánto me costó la vez que se me inundó la casa? ¿No? O que hubo algo así extraordinario para ustedes poderse imaginar, ¿no? O cuánto, por ejemplo, decías tú ahorita lo del tema del COVID, cuánto me gasté en un mes de COVID sin trabajar. No sé, como cosas así, y más o menos sacar un porcentaje de con cuánto no se descapitalizarían en caso de una de esas emergencias, ¿no? Claro, la finalidad es esa, literalmente es no descapitalizarte. Ni endeudarte, porque esa parte me encantó. No nada más es que no tengas el dinero, sino que además te endeudas y lejos de subsanar esa emergencia que tienes, todavía te quedas con una deuda. Exactamente, ¿no? Y hay estrategias para que puedas cubrir tu fondo de emergencia, pero obviamente sí tienes que hacerlo, sí tienes que ser constante, ¿no? Sí. Y obviamente la parte de lo que comentábamos la vez pasada con el ingeniero Armando, sí, que esa parte de las reparaciones que tenemos que tener muy en cuenta, ser muy previsivos en la cuestión de nuestras casas, nuestros hogares, nuestros inmuebles, nuestras empresas, ¿no? Que siempre estén en óptimas condiciones, claro. Que estén siempre funcionales y que si ya se rompió un tubo, pues bueno, vamos a arreglarlo, ¿no? Que es más barato la prevención, ¿no? Vamos a darle mantenimiento porque correcto. Muchas veces el hecho de fugas, filtraciones, ¿no? Cuestiones de luz, eso puede ser una emergencia muy, muy importante que te genera dinero. Pero vamos a regresar con más ejemplos de tu fondo de emergencia y sobre todo porcentajes. Regresamos. Regresamos aquí a Demente Financiera con este tema estábamos con esta gráfica de pastel que no se me borra de mi mente, o sea, la traigo en mi mente así, muy 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 textual. Pero es que sí graficar las cosas te ayuda. Y escribirlas también, que es un tema, sí te ayuda mucho, ¿no? Y como comentábamos, lo ideal que dicen los expertos es que sean de 3 a 6 meses, ¿no? De 3 a 6 meses de lo que ganas. Yo pensaría que también el tema es que tú te pongas una meta a la que puedes llegar, a que también hagas un promedio de los cálculos que podrías tú tener como una emergencia. Sí, mira, para que empieces. Y yo creo que aquí, por ejemplo,
si tú ya tienes la cultura de los seguros, por decir, ese es otro tip, ese es un tip que les voy a dar, más bien dicho. Ajá. Ese es un tip, ¿no? Si tú ya tienes la cultura de los seguros, por lo menos el seguro de auto, vamos a decir, y sabes que tu deducible corresponde entre el 5 y el 10% del valor Sí. de tu auto, y esto son 10,000 pesos, 5,000 pesos, 15,000 pesos, 20,000 pesos, ya si es un coche de mega lujo, ¿no? Obviamente, sí o sí, esos 10,000, esos 20,000 pesos tienen que estar en tu fondo de emergencia. O sea, Claro. si tienes gastos médicos mayores, póliza de gastos médicos mayores, y Eso tu está deducible padre. es de 20,000 pesos, de 30,000, de 50,000, entonces tienes que tener ese deducible en tu fondo de emergencia. Entonces, tú vas sumando, ¿no? A lo mejor, bueno, la póliza de gastos médicos ya la pago, ¿no? Ya va dentro de Ujú. mis gastos mensuales normales. Pero el deducible, el día que yo me enferme, no voy a tener esa parte de dónde la Aprox. voy a sacar, ¿no? Igual con Entonces, el coche. igual con el coche, me dan un golpe, tengo que pagar algo, lo que sea, y obviamente para no perder ese patrimonio o tener que sacar a lo mejor a ver de dónde pedir prestado mientras me pagan el coche, no Sí, sé, sí, o mientras claro. aparece si es que me lo robaron. O la eh, otra, mientras está en el taller, tú tienes que moverte, ¿no? claro, También entra entonces dentro de... ahí tendrías que ver la parte del deducible que tendrías que pagar, más un poquito más si son gastos de arrastre, lo que sea, no sé, a lo mejor si es un 5%, yo diría, ahorren el 10% para Ujú. cubrir cualquier emergencia de tu seguro de auto, cualquier emergencia de tu seguro de gastos médicos, y obviamente vamos a suponer que tienes, no sé, un proyectado ya que sabes que en 5 o 6 años vas a tener que hacer un gasto fuerte en la parte de educación de Claro. tus hijos, no sé, la inscripción a la universidad, la salida de la universidad, ¿no? No tanto así como los gastos, los Sí, 15 años, por sí. ejemplo, ¿no? Porque eso, bueno, los gastos, los 15 años no es No, tanto pero una es una emergencia, pero a lana. alguna persona sí les resulta importante, ¿no? Sobre todo cuando no lo planean, ¿estás de acuerdo? Y que de repente a lo mejor lo ves como un compromiso, por ejemplo, la salida a la universidad. Ujú. Aunque claro que lo puedes programar, de repente a lo mejor dices, ay, ¿de aquí a qué? A que Y el sale, tiempo se ¿no? pasa tan ¿Y qué tal si ni rápido sale, no? Ay, sí. que a la mera hora es una lana, ¿no? Y Sí. otra cosa que decías ahorita refiriéndote a los seguros, me parece que estos gastos del fondo de emergencia también se asemejan a los seguros. ¿En qué sentido? En que puedes no utilizarlos nunca y tenerlos ahí guardados, Sí, ¿no? claro. O puede ser que tu fondo de emergencia pueda durarte en resguardo muchísimo tiempo y que además se va haciendo sin que te des cuenta una suma importante, ¿no? Sí, que ahorita vamos a platicar en dónde la voy a invertir y cómo la debo de Ujú. tener, porque eso es súper, súper importante para que no se quede nada más estancada Pero ni igual que pierda los valor seguros, adquisitivo. más vale que lo tengas Y no y no ocuparlo, ¿no? necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y obviamente en la cuestión de las graduaciones y las cuestiones de los hijos, no estamos hablando de, ay, lo que me va a costar la graduación, el vestido y todo, que también se vale, pero estamos hablando de un examen de titulación, ¿no? Herramientas que necesiten los hijos de imprevisto. Ay, es que ya se me tronó la computadora, Sí, o claro, necesito todo lo que sean útiles adicionales de la claro. carrera, de la colegiatura. Obviamente va ahí un porcentaje. Y a lo mejor dices, oye, no inventes, ya con lo que acabas de decir ya se me hizo un fondo de emergencia de enorme, ¿no? Y obviamente, no, yo les digo, Roma no se hizo en un día y sí tenemos que esperar a hacer este fondo de emergencia. No es de que, ay, es que me tengo que superlimitar este mes, no voy a gastar nada porque tengo que tener mi fondo de emergencia. No, realmente es tener mi fondo de emergencia y irlo haciendo de a poquito, como les digo, de a 50, de a 100, de a no sé, de 200 Sí, y pesos, que de cuando menos 500, cuenta ¿no? tú te das, ya tienes algo, ¿no? Que eso Exacto. es lo importante. Y que vayas sumando cada vez más hasta llegar a esa suma ideal que ahora sí que graficaste en tu pastel, ¿no? Y Exactamente. pusiste tus rebanadas, literalmente tus rebanadas de lo que podría ser tu emergencia, ¿no? Incluso la parte del coche, pues las llantas que ahora están por los cielos, aunque van en el suelo, pero están por los cielos, Es ¿no? como ruedan en el piso, pero Pero están en las nubes, ¿no? O sea, exactamente, exactamente. entonces, obviamente, si es algo, una reparación mayor de tu vehículo, no Y sé. sobre todo se vuelve una emergencia por lo mismo que no lo tenemos contemplado. Claro, Entonces a lo mejor tú dices, aquí no se da en Cuernavaca, pero caí en un bache, ¿no? sí, claro. Me cuentan que en algunas ciudades eso sucede. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se me rompe la llanta.
Entonces ya se vuelve una emergencia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no está dentro de tus gastos mensuales programados. Y sobre todo si dependes del coche para irte al trabajo, para llevar a los hijos a la escuela, Sí, para correcto. moverte, obviamente para trabajar, para todo lo demás, dices, bueno, pues es que están las rutas y lo que sea, pues sí, pero el tiempo, y créanme que el tiempo es lo más valioso que se tiene en esta vida. No, y si realmente le sumas al tema de, no nada más es el tiempo, es, a lo mejor yo utilizo el carro en muy particular este caso para el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Pero también a lo mejor es, oye, tengo que llevar a mis papás, tengo que llevar, los hijos se van a la escuela, esto, o sea, entonces ya no nada más se vuelve el gasto de tu persona, ¿no? Sí, claro, sino de ya toda es la el de familia. la familia y para todo lo que usas un coche. Uh-huh. Entonces sí es importante. Ahora, algo también, obviamente vamos a ir retroalimentando un poco más esta gráfica de pastel, Sí. pero ya les dimos varios tips que tienen que hacer. Obviamente no vayan a meter en su fondo de emergencia ni ropa, ni zapatos, ni como ya comentamos, ¿no? Eso no es una emergencia. No, eso no es una emergencia. Unos zapatos nuevos, aunque pareciera, una no emergencia, es una emergencia. No, y sobre todo porque ahorita viene el Buen Fin, entonces A menos que se te atoren en una coladera. No, tampoco. Aún así, créeme que las mujeres tenemos miles de zapatos y aquí que los caballeros que están aquí que me digan si no es cierto, miles de zapatos que podemos pero ocupar. yo me refería a una emergencia de voy caminando, ahorita se me atora el tacón, se rompe y voy a una cita, ¿no? Y quiero comprarla ahorita. Pero no utilicen esos pretextos para tomar dinero de su fondo de emergencia. Eso no es una emergencia real. ¿No? Y obviamente, ¿dónde puedo guardar mi fondo de emergencia? Y les voy a decir los lugares en donde primero no podemos guardar nuestro fondo de emergencia, que es obviamente tenerlo en efectivo. Obviamente tenerlo en efectivo es como la maldición, ¿no? Sí, hablando de que estamos en octubre, ¿no? De las brujas y eso es la maldición, porque la verdad muchas veces es una tentación. ¿A cuánto nos ha pasado que tienes dinero en efectivo y ya no sabes ni en qué te lo gastaste, ¿no? O sea, de repente, pues vamos a la tienda, pues agarra y hay, ¿no? Y luego lo repongo. Y ese luego lo repongo. Simplemente lo traes en la cartera, ¿no? Porque voy a hacer X gasto y lo traes en la cartera y te lo gastas 3 veces antes de llegar al gasto, ¿no? Sí, claro. Y dices, bueno, lo tomo, ahorita hago esto, compro y luego ahorita lo repongo y ya te lo gastaste 3 veces. Tendrías que ser una persona, y yo creo que sí hay, muchas personas lo hay, muy disciplinada para poder tenerlo en efectivo en tu casa. Pero independientemente, o en cualquier lugar donde tú quieras, pero en efectivo. Pero independientemente de eso, está bien, tienes estrellita así de, como en la escuela, ¿no? Tienes estrellita si eres de esas personas. Sin embargo, quiero decirte que la desventaja es que tu dinero está perdiendo valor adquisitivo. Entonces, eso es lo más grave de tener el dinero en efectivo, ¿no? De tu fondo de emergencia. Sí debemos de tener a lo mejor algo, pero no el fondo de emergencia como tal, ¿no? Y también en otra parte, tampoco podemos tener nuestro fondo de emergencia en una cuenta de banco. En una cuenta de banco donde nos están cobrando comisiones por manejo de cuenta, porque en lugar de subir va a bajar, un mínimo, ¿no? Claro. O tienes que tener onda como las tarjetas de crédito, ¿no? Un gasto fijo para que no te cobren. Exacto. Y que también te da una tarjeta de débito que te dice, toma, y esta la puedes usar en los cajeros, en cualquier establecimiento, nacional e internacional. Y esa sí, guárdala abajo del colchón, ¿no? Que no la tengas en un lugar de fácil, en el congelador hasta atrás. Y de todas maneras de repente la traes en la bolsa, acceso, ¿no? Para que no te gane la tentación. Exacto. Porque eso sí, y aún así tu dinero sigue perdiendo. Estos dos instrumentos, tanto en efectivo como en una cuenta bancaria, es lo peor porque sí tu dinero está perdiendo valor adquisitivo y aparte es de fácil tentación. Sí, la verdad. De que caigas fácilmente, estoy de acuerdísimo. Entonces, entre más lo tengas disponible, más riesgo tiene tu fondo de emergencias. Entonces, sí, mucho cuidado con esta parte de los gastos de emergencia. Ahora, yo les voy a preguntar en dónde sí podríamos hacer un ahorro o un guardadito de nuestro fondo de emergencia, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde podría ser nuestro fondo de emergencia? Así. Estaba dando oportunidad de que respondieran. Ya dijiste que cuenta de banco no es la opción ideal, aunque de que lo tengas en efectivo a que lo tengas en una cuenta de banco, a lo mejor es preferible que lo tengas en una cuenta de banco, pero no es lo ideal. Claro, aquí yo les diría, hay que meterlo, hay cuentas en el sistema financiero mexicano donde puedes tenerlo con una liquidez
inmediata con ciertas restricciones, porque liquidez inmediata podemos decir, tengo una tarjeta y voy, y digo, yo invito y pago, ¿no? Y eso no es una emergencia, ¿no? Pero obviamente es son instrumentos súper seguros en donde no tienes una tarjeta y obviamente tienes restringidas ciertas operaciones en cuanto a horarios. Puede ser, esa operación la puedes hacer desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para poder disponer del dinero. Literalmente tienes que tener programado esa emergencia o ese gasto así de decir, híjole, lo voy a tomar y lo voy a disponer. Ahora, y muy bien pensado, eso te ayuda a pensar. También podrías diversificar tu fondo de emergencia. O sea, sí, claro. Por ejemplo, estábamos platicando de tener una tarjeta prepagada, ¿no? A lo mejor dices, bueno, es una forma de tenerlo porque no me están cobrando interés, no necesito tener un monto fijo, etcétera, pero es únicamente para emergencias chiquitas. Ahorita regresamos con esa duda, porque tampoco es así como lo mejor. Regresamos aquí a nuestro último bloque. Qué rápido se ha ido el programa. Ya necesitamos 2 programas o 3 programas o 3,000 horas. No, ¿sabes qué me cae gordo cuando estamos muy picadas? Sí. ¿No? Y además quieres compartir toda la información que traemos porque hay cosas que están muy interesantes y de repente es así de, ups, o lo digo rápido o ya no nos alcanza el tiempo. Sí, o ya se me quedó en el tintero, sí. Pero obviamente aquí estamos platicando de dónde tener tu fondo de emergencias y platicamos de las tarjetas prepagadas y obviamente estas tarjetas son para una emergencia muy rápida y muy chiquita. Como platicábamos, ¿no? En el corte. Que bueno, obviamente no va más allá a lo mejor de 5,000 pesos. Correcto. Pero obviamente sí hay que tener un fondo de emergencia. Si con eso tú te sientes seguro y te sientes bien, obviamente sería buena opción. Obviamente no es lo óptimo, pero créeme que con algo vas a empezar. Claro, no, y además te decía yo, a lo mejor diversificas, ¿no? A mí me pasa con las tarjetas de crédito, que tú te reíste el día que te lo platiqué, pero que tengo una tarjeta como que tiene mucho crédito y una que tiene poquito crédito. Y realmente uso la que tiene poquito crédito y esa la voy pagando y pagando, y la otra la tengo como para una emergencia. Y trato de no tenerla gastada, ¿no? De alguna manera. Entonces, pensaría que el tema de tener diversificado tu fondo de emergencia, por ejemplo, tengo esta tarjeta para una emergencia chiquita, pero estoy haciendo realmente un fondo de emergencia por si hay algo más grande. Sí, nada más que una tarjeta de crédito no es como la mejor opción. No, claro. Es, obviamente... No hablo de fondos de reserva, sino de que yo juego conmigo misma a gastarme la chiquita, ¿no? Ajá. Es una situación con tu mente. Exactamente. Juego y tus conmigo. Finanzas. Pero sí, obviamente una tarjeta, hay que tener mucho cuidado con la parte de la tarjeta de crédito porque nos puede salir al revés. Puede ser una emergencia muy grande y a lo mejor ocupo todo el crédito que tengo y después ya no voy a poder pagar esa tarjeta. No, y los intereses y etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte de las tarjetas. Obviamente ese es de los datos que podríamos tener. Sí es una opción. Y por ejemplo, si tuvieras tu fondo de emergencia en esta institución donde te comento que instituciones donde tienes que tener muy programado tu fondo, a lo mejor puedes usar la tarjeta, como bien dice Ale. Tienes alguna situación de emergencia, vas y pagas con la tarjeta de crédito, pero sabes que la tarjeta de crédito te va a dar cierto tiempo para no pagar intereses y eso te va a dar para programar y bajar el fondo de emergencia y poder pagar esa emergencia a tu tarjeta y no endeudártelo. Exacto. La finalidad del fondo de emergencia es obviamente no endeudarte más, no tener más problemas financieros y no poner en riesgo tu patrimonio. Yo creo que eso es la parte fundamental, ¿no? El no poner en riesgo el patrimonio que ya hiciste durante lo largo de tu vida ahora sí que hasta el día de hoy, ¿no? Claro. No sé qué edad tengas, pero hasta el día de hoy tu fondo de emergencia es para cuidar lo que ya hiciste. Sí, y yo diría también que una estrategia para que tú empieces a juntar este fondo de emergencia, como decía hace rato, es tener una meta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cantidad me puedo sentir cómoda con tener para un fondo de emergencia? Y la otra sería, que siempre lo menciono yo en el programa porque a mí me parece una parte muy importante, concientizar. Porque cuando realmente concientizas para qué estás haciendo tu fondo, yo creo que no te duele a lo mejor el no comprarte algo o el decir, bueno, me estoy ahorrando esta parte, pero la voy a usar como si la hubiera gastado y la voy a meter en mi fondo de emergencia, ¿no? Sí, claro. O sea, como que hacer ese juego de conciencia contigo mismo y empezar a guardar todo eso o decir, bueno, X persona de cumpleaños me regaló dinero,
no es un dinero que yo esperaba, ¿sabes? Va para el fondo de emergencias, ¿no? Ujú. O no sé, una venta que no esperabas, alguna situación así de dinero que no esperas, sobre todo, o que pensabas gastar y que por alguna situación no gastaste, pues aviéntalo a tu fondo de emergencias, ¿no? Sí, y eso, entre más grande vaya siendo tu fondo de emergencias, es mejor, porque llega un momento en que también estos instrumentos te van a dar cierto rendimiento, Rendimiento. y eso va a hacer que te ayude el rendimiento a llegar más rápido a tu meta. Esto es súper importante porque te va a dar cierto rendimiento donde puedes hacerlo a lo mejor desde 100 pesos, que estamos hablando de CETES directo. Hay otras que son instituciones Claro. que puedes tú abrir este fondo de emergencia que te va a dar rendimientos, y aparte no vas a perder valor adquisitivo ni con la inflación, ni con la alza, ni con la baja de Que ahorita precios, es todo ¿no? un tema, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado en escoger un buen instrumento financiero que por lo menos no te deje tirado con el poder adquisitivo, ¿no? Yo creo que sería lo Sí. mínimo que pedirías del instrumento a donde vas a tener tu fondo de emergencia. Y algo también que a mí me parece bastante interesante es, porque además como mexicanos creo que tampoco tenemos la cultura de hacerlo, es celebrarnos cuando lo hacemos bien, ¿no? Sí. A lo mejor decir, oye, ya llegué a 3,000 pesos en mi fondo de reserva, ya llegué a 5,000, Me lo voy a gastar, ¿no? Ay, no, no es cierto. No, como decirte, felicitarte, ¿no? De alguna Sí, claro. manera y decir, oye, qué padre que ya tengo mi fondo de emergencia, ¿no? O a lo mejor con la familia, ya, porque esto también puede ser una estrategia, ¿no? Vamos todos a juntar un fondo de emergencia. Sí. Entonces, a lo mejor tú chiquito pones 15 pesos y a lo mejor yo, papá, pongo 1,500, pero vas contribuyendo a tu fondo de emergencia y los vas enseñando a ellos también a que deban tener su propio fondo de emergencias o el fondo de emergencias familiar y celebrarlo, ¿no? ¿Qué creen? Ya juntamos tanto para nuestro fondo de emergencia, ¿no? Sí, eso también lo puedes Festejarte hacer esa parte. en familia, Sí. que no significa obviamente gastar, pero sí, y si no, yo te invito a que lo hagas con una persona que, si te llevas muy bien con tu pareja, platica con tu pareja de esta cuestión del fondo de emergencia para que lo puedan crear y lo puedan usar juntos si es que tienes la confianza de hacerlo. Platica a lo mejor con tu mejor amigo, o platicábamos el otra vez de las personas Sí. que te pueden influenciar para bien en cuestiones de finanzas y que te puedan influenciar para mal, ¿no? También. Y que te invitan a gastar, de ellas. ¿no? Tú. Pero obviamente con las personas que te ayudan a crear Claro. este tipo de situaciones y que te ayudan a proteger tu patrimonio, júntate con ellas, platícalo, y sobre todo siempre es necesario tener a alguien que te dé ánimos, ¿no? Claro. Aparte de ti mismo, sí es importante, no es así como indispensable, si no tienes a nadie, pues obviamente no, hazlo tú es solito, importante. pero es padre el ser humano, de repente compartir logros, es bonito, y sientes así como que te da la satisfacción, pero tiene que ser con alguien que sabes Sí. que no te va a tener envidia, Sí. que no, O que no te va a decir, préstame de tu fondo de reserva. Ah, sí, que después va a salir con que, yo sé que tienes fondo de reserva de emergencia, Pues y entonces sí, ¿no? resulta ser que, Sí. ¿no? Y la otra idea padrísima que a mí se me hace es educar a los chiquitos para lo mismo, ¿no? Sí, claro. Sentarlos y decir, a ver, ¿cuáles son tus emergencias que a tu edad puedes tener y que a lo mejor vas a resolver sin mí? Como ¿no? lo que comentábamos al inicio del programa, ¿no? La comida, Sí, ¿qué tal si un día no puedes venir por mí? O sea, no sé, ponerlos en situaciones mentalmente de emergencia y cuánto necesitarías para salir de esa emergencia a tu edad y también tener su fondito de emergencia. Yo ahí les invitaría a todos los papás que tienen niños chiquitos que por lo menos hagan la prueba. Sí. O sea, los invito a que hagan la prueba y denles, no sé, 10 pesos, por decir algo, ¿no? 10 pesos y decirle, esto va a ser solamente en una emergencia, lo vas a ocupar, ¿no? Y vamos a ver qué tanto le dura o qué tanto custodia este niño para su emergencia. Y a lo mejor pasa un mes y dice, aquí traigo mis 10 pesos, no he tenido, o a lo mejor pasa un día y decir, es que se me ocurrió porque quería, no sé, una estampa, ¿no? Y sí, a lo mejor se les, papá, es que era una emergencia, ajá, porque si no me compraba los pingüinos en ese momento moría de hambre. Sí, exacto, entonces, obviamente, y desde ahí poderles enseñar qué realmente es una emergencia. Oye, no, eso no es una emergencia. Sí, es un buen ejercicio. Porque sabes que aquí en la casa hay comida, te puedes aguantar, no lo sé, ¿no? Pero sí, yo los invito a que por lo menos empiecen con 10 pesos, con 5 pesos, porque no es el hecho del valor del dinero que les vas a dar, sino es el hecho de la enseñanza y de la actitud de lo que traigan los niños. Y sabes que también la curiosidad, si tú quieres, de ver qué es para ellos una emergencia. Sí. O sea, qué es para ti que tienes 8, qué es para ti que tienes 16, qué es para ti que eres mamá, para ti que eres papá, para ti que eres abuelo, tu nivel de emergencia, ¿no? Eso también está interesante. Y incluso hacer el ejercicio de compartirlo en casa
está interesante. Yo creo que deberíamos hacerlo aquí también en cabina, así de todos vamos a tener un 500, ay no, no es cierto, en la bolsa y a ver cuándo se nos... ¿Cuánto nos lo gastamos? ¿Cuándo nos lo gastamos? Y está padre, ¿no? O sea, el chiste La es verdad, empezar, sí. ¿no? El chiste es empezar con esta cultura y poder hacer hábitos desde la casa y sobre todo porque como lo hemos comentado, la cultura financiera en México es muy, muy complicada. Desde los chiquitos de la escuela no nos la enseñan, no nos Es enseñan algo a que cuidar el nosotros dinero, no ¿no? teníamos, pero que ahora podemos remediar con las generaciones que vienen atrás, ¿no? Sí, y sobre todo por programas como este que estamos Por supuesto. cultivando Que la además cultura. hay que celebrar. Claro, la cultura financiera, ¿no? Por supuesto. Entonces sí es muy, muy interesante. Y fíjate que está muy, muy interesante. Voy a hacer ese ejercicio de fondo de emergencia, a ver qué tal funciona, ¿no? Yo les invito a que... Y también Sí, a que es nos que pongan está en los interesante, comentarios, está ¿no? ¿Cómo les interesante, fue? la verdad. ¿Cómo les fue con este? Compartirlo y ver, te digo, desde el grado de qué es para ti una emergencia y qué es para mí, porque puede ser súper distante, ¿no? Sí, Depende de la edad, depende de muchísimas, de la responsabilidad que tienes, ¿no? sí, a ver qué tan responsable y maduro eres, o son los ¿Y niños, cuánto ¿no? te En esa dura? parte. Eso, o en qué te lo gastaste, ¿no? Ha de ser muy divertido también. Digo, Sí, por compartirlo. suena divertido, pero bueno. Y tener una actividad en familia o en oficina porque para todo aplica, ¿no? Eso es lo interesante de las finanzas. Sí, claro. Vas a llegar con tus empleados, les vas a decir, aquí están todos, les voy a dar 100 pesos para una emergencia. Quien llegue con los 100 pesos a fin de año, ay, no, necesito los duplico, A lo mejor no, a lo mejor Aquí no me se dice, los no, das tú, ¿cómo? a lo mejor no se los das tú, pero sí ¿No? haces la actividad, ¿no? O sea, Sí, a lo mejor a algo tus así. hijos sí, a lo mejor, a ver, vamos a hacer la actividad de tener un fondo de emergencia y aparte los van a dejar aquí en la oficina, ¿no? Para lo que se ofrezca. No, pero ahí el chiste de que te vayas de la emergencia no sabes Para que dónde no te se lo va a agarrar, gasten. ¿no? Y los niños pues sí lo tienen que cargar, o sea, literal, Claro. pues es el chiste, porque si Claro. lo dejan en la casa y no, el chiste es de que lo cargues siempre y veas en qué te vas a gastar esa emergencia. Está interesante, lo voy a hacer, Sí, es sí, un sí. tip que nos acaba de surgir aquí, yo creo que es muy bueno, ¿no? Y bueno, Divertido. yo creo que, obviamente espero que este programa les haya ayudado muchísimo para entender cómo se integra un fondo de emergencia, cuáles son realmente las emergencias, porque muchas personas lo preguntan y de repente hay muchos videos que dicen, haz tu fondo de emergencia, ¿no? Haz tu fondo de emergencia, pero no saben ni cuánto, ni cómo, ni dónde empezar y obviamente aquí les Ni dimos para muchísimos. qué sí o para qué no lo puedes usar, ¿no? Porque eso es importante. Y aquí les dimos muchísimos tips para que ustedes puedan crear, usar y obviamente tener su fondo de emergencias y no les pegue en su patrimonio. Nos vemos el próximo martes, la verdad con temas muy, muy interesantes. Y muchísimas gracias a Rafa, nuestro productor en cabina, que siempre está aquí al tiro con nosotros. Poniendo atención, riéndose, sí, claro, tomando nota. Y diciendo que sí vas a poner los 500 pesos para su fondo de emergencia. $1,000 pesos, wow, o sea, sí, 1,000 muy pesos. Bien, Rafa. Muy bien, muy bien. Y muchísimas gracias a Marco, también en redes sociales y obviamente Mujer Radiante que nos presta sus instalaciones, nos facilita y nos da todas las facilidades para la creación de este programa. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.